a este evento, de poder identificar los factores y terapias preventivas. Muchas veces se extrapolan a este tipo de población sin que tengamos estudios o trabajos que respalden este tipo de medidas. ¿Ya? Con esto cambias. Ya, ok. Rojo puntero, ¿no? Bueno, en ese sentido, vamos a tratar de dar algunas ideas relacionadas a la incidencia, a la etiología, algunas presentaciones o formas como nosotros podemos identificar para poder evaluar el riesgo de que pueda tener de muerte súbita nuestro paciente y ver algunas medidas preventivas y terapias, tanto de prevención primaria y secundaria. Si bien se menciona que la incidencia de muerte súbita cardíaca en la población pediátrica es rara en niños, la información que se tiene es que más o menos representa el 10% de todas las muertes en mayores de 1 año en este tipo de población. Algunos estimados de incidencia se calculan que está entre 1.3 a 4 por 100.000 pacientes al año, cifras que si las comparamos con la población adulta es muchísimo menor. En la población adulta tenemos alrededor de 100 casos o 100 pacientes por 100.000 al año, con un riesgo relativo estimado de 1 por cada 20.000 a 50.000 niños por año, ¿no? Aunque algunos autores mencionan de que es muy posible de que la incidencia de muerte súbita cardíaca en la población pediátrica esté subestimado, y de ahí, en la medida que se han incrementado los tamizajes, los diagnósticos por diferentes razones, es muy posible que esta incidencia esté incrementando por un mayor diagnóstico realmente de esta patología o de esta alteración. Recordar también que de este porcentaje o de esta incidencia de pacientes con muerte súbita, se ha calculado más o menos que por lo menos la mitad tenían alguna etiología, alguna cardiopatía definida. A la cabeza algunas cardiopatías, algunas alteraciones ya definidas. En el 33% se ha podido encontrar la causa en una necropsia convencional. Pero existe todavía un porcentaje importante en quienes no se ha logrado determinar alguna etiología que pueda explicar. Esto me refiero específicamente a un estudio de necropsia negativo, un estudio macronecropsia, ¿no? De ahí, como veremos más adelante, con el conocimiento de las alteraciones genéticas y por ende de las canalopatías, se está planteando ahora el concepto de necropsia genética post-mortem, que está empezando a dar luces sobre etiologías de muertes súbitas en infantes que antes no teníamos mayor noción de la etiología, ¿no? Está claro y definido en las diferentes guías internacionales, tanto de prevención de muerte súbita y arritmias relacionadas, que el hallazgo de alguna alteración cardíaca es uno de los principales factores de riesgo de muerte súbita en este grupo poblacional. Y de allí la importancia de la detección y diagnóstico temprano para poder, por un lado, dar las medidas correctivas y tomar las medidas preventivas en este aspecto de riesgo de muerte súbita. Los dos temas que me antecedieron van a la par de lo que se va a mencionar. La detección de enfermedad cardíaca congénita. Ahora se están haciendo o se dirigen estrategias para el diagnóstico intraútero. Y también, sobre todo, la población que estamos viendo cada vez más, no tanto de la misma cardiopatía en sí, sino de los pacientes posoperados que traen una serie de alteraciones o conlleva una connotación de un nuevo sustrato que también es fuente de episodios o de eventos de muerte súbita cardíaca post cirugía, muchas veces no en el corto plazo, sino a mediano o largo plazo, ¿no? Igualmente, anomalías de arterias coronarias, la detección de cardiomiopatías o lo nuevo o relativamente nuevo de canalopatías que se presentan en personas aparentemente normales, tanto a los exámenes
de detección estructural macro, como es la ecocardiografía, ¿no? Igualmente, cuando se ha tratado de estudiar o definir la incidencia en grupos poblacionales específicos, sobre todo cuando se prestó atención en las pacientes que estaban practicando o en niños que estaban practicando algún deporte competitivo. De ahí tenemos datos tanto por el lado americano como por el lado europeo, por estos autores Maron y Corrado, que son los que más han estado estudiando esta parte de muerte súbita. Encuentran una incidencia de 100 casos al año en el grupo de Estados Unidos y 1 en 25.000 en el grupo italiano, antes de la implementación de las pruebas pre-screening para detectar algún grado de cardiopatía estructural que pueda identificar este tipo de pacientes, ¿no? Si bien se menciona que en la población pediátrica los eventos taquiarrítmicos no son muy frecuentes, esto va a depender de varios factores, de la cardiopatía que tenga de fondo y de la edad. Se ha visto que estos datos que estoy mencionando acá están basados en observaciones o reportes de pacientes que han estado hospitalizados, en donde muchas veces los mecanismos finales de muerte directamente han sido más arrestos bradicárdicos, que a medida que aumenta la edad, pues disminuye el porcentaje, y los eventos de taquiarritmias ventriculares, taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, pues van más asociados a pacientes que ya tenían una cardiopatía definida y se presentan en niños de mayor edad. En cuanto a la etiología, como se mencionan en las guías y consensos donde han tratado de determinar este tipo de alteraciones, básicamente encontramos dentro de la etiología todas las alteraciones estructurales, gracias, alteraciones estructurales a la cabeza con mayor frecuencia, cardiomiopatías hipertróficas, entre otras, que muchas veces están detrás de estos eventos catastróficos de muerte súbita. Y toda la gama de las alteraciones eléctricas, canalopatías, dentro de ellos los síndromes de Cute largo, los síndromes de Brugada, etcétera, que están asociados a este tipo de alteraciones, ¿no? Y bueno, y otras causas raras. Muchas de estas que podrían haberse detectado a tiempo, ¿no? Igual cuando vemos las causas en este grupo de pacientes que les había mencionado, pacientes muerte súbita en deportistas, en esta serie de pacientes, esto por el grupo americano de Maron, encontraron la cardiomiopatía hipertrófica como la cardiopatía más frecuente, a diferencia, por ejemplo, del reporte italiano, en donde encontraron más displasias arritmogénicas de ventrículo derecho como causa principal en este subgrupo de pacientes relacionados al deporte. De ahí también de que mucha de la causa de la etiología también tiene un factor étnico-racial que va a ser una variante, una distribución de esto, ¿no? Y como les mencionaba, la misma cardiopatía y las correcciones quirúrgicas crean un nuevo grupo de pacientes en quienes también hay que enfocar este tipo de valoración de riesgo de muerte súbita. Por mencionar, la tetralogía de Fallot es una de las cirugías, de las cardiopatías complejas que son sometidas a cirugías correctivas con mayor frecuencia. En varias series han reportado resultados parecidos a los que estoy presentando acá, en donde tienen una presentación de muerte súbita de alrededor del 2% aproximadamente, ¿no? Y que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de poder tomar medidas preventivas en este caso. Y solo mencionar uno de los casos o una etiología asociada sobre todo a menores de 1 año, el síndrome de muerte súbita infantil. Si bien es una alteración que se ha visto que tiene como factores o mecanismos, corresponde a un factor multifactorial, se ha encontrado en estos pacientes alrededor del 19%, esto con estudios genéticos post-mortem, de ser portadores de alguna mutación, de las cuales el 13.5% están relacionados a una canalopatía con malignidad de las que había mencionado, sobre todo síndrome de Cute largo, síndrome de Brugada a la cabeza.
Y se ha tratado, la parte de la genética está avanzando bastante para tratar de identificar determinadas alteraciones que ya se ha comprobado que tienen una alteración en un canal iónico y que esto va a traducirse en la predisposición de la presentación de un evento arrítmico TB o FB que puede causar la muerte súbita, ¿no? Por mencionar algunos otros dos alteraciones eléctricas que también pueden estar relacionadas a muerte súbita, como es el bloqueo AB congénito, que si bien es una alteración no muy frecuente, uno en 20.000 recién nacidos, los hallazgos, la evaluación y los programas de detección intraútero hacen que esto sea reconocido cada vez con mayor precocidad y poder determinar el impacto hemodinámico que pueda tener en el paciente y por lo tanto prever lo más pronto el apoyo con una estimulación, con un dispositivo de estimulación prontamente para evitar estos riesgos, ¿no? Más o menos en los datos que se tienen en pacientes que han sido o recuperados, en pacientes que se les ha hecho necropsias o han sido estudiados, se encuentra que por lo menos en un 25 a 65% de estos pacientes tenían por lo menos un síntoma precedente que probablemente no se tomó a tiempo, no se le dio la importancia debida y que pudo haber evitado este desenlace fatal, ¿no? Igualmente, en ese porcentaje se puede encontrar algún antecedente familiar, ya sea de muerte súbita, ya sea del diagnóstico de alguna de estas cardiopatías, de estas canalopatías, y o la presentación de síntomas muy sospechosos de la existencia de esta, ¿no? Igualmente, muchas veces la relación la asociación con el ejercicio, debido a que muchas veces son inducidas por en porcentajes importantes, del 8 al 33%, lo cual también ha llevado a que en muchos lados, y esto ya ha sido traducido en guías de práctica clínica, se realice una evaluación pre-screening a personas y niños que van a entrar a un deporte competitivo para tratar de identificar alguna de estas alteraciones que permitan la prevención y las medidas a tomar específicas, ¿no? Por lo tanto, muchos síntomas que pueda tener el infante, que muchas veces puedan, o por un lado, no ser inadvertidas o no darle la importancia debida, o muchas veces ser manejadas por especialistas paralelos sin prestar atención, pueden ser muchas veces la punta de iceberg de alguna de estas canalopatías que, detectadas a tiempo, nos podría haber permitido evitar estos eventos catastróficos, ¿no? En el caso de los síncopes, por ejemplo, que es uno de los síntomas frecuentes que pueden preceder a alguno de estos eventos, si bien en la población infantil, pediátrica, es muy frecuente los episodios sincopales, la mayoría tienen un pronóstico benigno porque muchos responden a disfunciones autonómicas, a mecanismos neuromediados. Recuerden que aproximadamente un tercio de ellos tienen cuadros atípicos, inexplicables, de los cuales muchos de ellos está detrás alguna canalopatía que, si es detectada a tiempo, va a permitir un diagnóstico precoz y tomar las medidas preventivas, ¿no? Igualmente se está haciendo cada vez más hincapié, y ahora con esto del mayor conocimiento de las alteraciones genéticas y la asociación a estas canalopatías, igualmente se han diseñado guías que más o menos nos van a dar las pautas para ver qué pacientes pueden beneficiarse de algún estudio genético en familiares que han tenido o han sido diagnosticados o han sido recuperados o han tenido alguno de estos eventos catastróficos que nos puedan permitir tener un arma más para identificar a estos pacientes, ¿no? Si bien hay muchas de estas alteraciones genéticas que todavía no tienen la fuerza para asociarlos como un diagnóstico, pues es algo que va ganando terreno en nuestro arsenal terapéutico, diagnóstico y preventivo para poder detectar esto. Igualmente, ahora que hay muchos programas o hay más alcance para la toma de electro en personas que aparentemente no tienen ninguna alteración, ya sea por chequeos médicos, ya sea por evaluaciones pre-competición, etcétera, el hallazgo de una alteración en el electrocardiograma, así el paciente no tenga ningún síntoma importante, también debe ser
la voz de alerta para tratar de ubicar o determinar alguno de estos diagnósticos o referir oportunamente al paciente para que pueda completar toda una evaluación diagnóstica que se tiene en estos casos, ¿no? Igualmente hay otros síntomas importantes a tener en caso, como por ejemplo estos episodios de crisis de asma supuestos que mayormente se inducen con el ejercicio y que son algo refractarios a la terapia convencional. Algunos episodios aparentemente de crisis de convulsiones atípicos en donde todos los exámenes funcionales o salen fuera de los cuadros habituales, entre otros, es importante tener presente porque muchas veces puede ser la punta del iceberg de la manifestación de algunas de estas canalopatías que pueden presentarse en niños aparentemente normales, ¿no? Solamente para hacer alguna referencia de todos estos estudios y la base que están dando esto, es que en varias series de pacientes en quienes han presentado estos eventos de muerte súbita, en donde los estudios de necropsia han sido negativos, en ellos han hecho estudios genéticos y han encontrado más o menos en diferentes series entre 22%, porcentajes variables de hallazgos de alguna genetopatía que está relacionada a alguna canalopatía que podría haber sido la causa de muerte. Y en todos estos también se ha logrado encontrar porcentajes importantes, 27% de pacientes que tenían síntomas previos que no fueron tomados en cuenta, o casi la mitad de los casos en este otro reporte, en donde había historia familiar de muerte súbita o síncope que podría haber alertado en el paciente sobre la presentación de algunos de estos eventos catastróficos, ¿no? Bueno, la lista es larga y cada vez aparece más de los genes relacionados a las diferentes canalopatías que les estaba mencionando y las alteraciones per se que traen en todas las corrientes iónicas que van a predisponer o van a condicionar un ambiente para la aparición de un evento arrítmico ventricular, etcétera, ¿no? Igualmente, cada una de estas canalopatías, solo por mencionar esta, el síndrome de Gutte largo, se ha tratado de llevar una estratificación que nos va a permitir tomar o dar un nivel de riesgo de cada paciente y poder orientar un tratamiento preventivo, ya sea con fármacos o con el implante de algunos de estos dispositivos de cardiodefibriladores, ¿no? Alguna idea solo sobre las extrasístoles ventriculares prematuras, que es una arritmia muy frecuente en muchas personas, y al igual que en adultos, pues el pronóstico de este tipo de arritmias va a estar dado por la cardiopatía que tenga de fondo. La mayoría de estos casos no se asocian a cardiopatías, provienen del tracto de salida ventrículo derecho, y si bien la incidencia, como les mencionaba, es frecuente en niños, muchas veces no requiere ni tratamientos ni limitaciones en la actividad física importante del paciente, ¿no? El rol que puedan tener estas pruebas de detección genética está todavía tratando de valorarse. Ya mencioné hace un momento de que hay unas guías donde más o menos tratan de dar unas pautas para poder guiarnos y ver en qué pacientes pueden tener algún valor. Todavía no es en los países tanto americanos o varios países europeos en donde tienen políticas de salud donde han tratado de evaluar el costo-beneficio de implantar algunas estrategias de detección, todavía no ha logrado tener ese impacto para hacerlo algo sistemático y tendrá esto que manejarse siempre en forma individualizada en cada paciente, ¿no? Y por lo tanto, las estrategias de prevención en este caso van a estar orientadas a la detección temprana de estas macrocardiopatías, como se mencionó en la exposición anterior, desde la evaluación prenatal a través del ginecobstetra o del neonatólogo, que puedan ir alertando el hallazgo de alguna cardiopatía que pueda ser el primer paso para dar la primera medida preventiva de riesgo de muerte súbita en este grupo de poblaciones, ¿no? La evaluación precompetición, que con el aporte de los italianos de Corrado y los estudios de pues vieron de que es importantísimo añadir un electrocardiograma dentro de la evaluación clínica y la historia del paciente
para tratar de detectar algún tipo de patología asociada a este trastorno. El tamizaje a todos los familiares con antecedente de muerte súbita se menciona o se recomienda hasta, un árbol genealógico de tercer nivel que nos puede ayudar a identificar a estos pacientes. En ese sentido, los consensos tanto de las sociedades relacionadas a la cardiología como pediatras han dado una serie de recomendaciones en donde enfocan básicamente en la primera o la evaluación que pueda tener el pediatra, insistir y ser muy incisivo en la presentación de algún síntoma que pueda a los padres no parecerles importante, pero que puedan ser la voz de alarma para la identificación e implementar todo el plan de trabajo diagnóstico ante la sospecha de esto, ¿no? Igualmente, insistir en la historia familiar de algún evento de muerte súbita, alguna alteración, alguna enfermedad que pueda ser identificada. Muchas veces se recomienda incluso que se tenga, para tener una evaluación sistemática, tener algunas fichas o formatos que nos ayuden rápidamente y no olvidarnos de insistir y preguntar de algunos de estos datos que puedan tener nuestros pacientes, ¿no? Ya les había mencionado el rol que ha ganado el electrocardiograma como parte del arma inicial para poder hacer un diagnóstico orientado a detectar estas patologías, ¿no? Y dentro de las evaluaciones que tenemos que ir descartando frente a uno de estos pacientes que puedan asociarnos a esto, pues valorar bien los hallazgos en el electrocardiograma, valorar bien el QT que nos permita identificar síndromes de QT largo, identificar preexcitación ventricular que puedan también estar asociadas a estos eventos, alteraciones que dan la morfología de un bloqueo de rama derecha asociadas a síndrome de Brugada. Muchas de estas alteraciones a veces son intermitentes, que pueden en algún momento X tener un electro normal y no presentarlo, que puedan ayudarnos a identificar a este tipo de pacientes, ¿no? Para terminar, alguna idea en relación a las medidas preventivas, en cuanto a la prevención primaria en este grupo poblacional pediátrico, pues es controversial. Como les había mencionado, muchos de los trabajos no han incluido a pacientes pediátricos y se han extrapolado por opinión de consensos de expertos el uso en determinadas poblaciones en quienes ya han tenido un evento arrítmico importante con inestabilidad hemodinámica y que han sido recuperados de estos eventos para el beneficio del implante de estos dispositivos. En cuanto a la prevención secundaria, en pacientes que ya han tenido estos eventos arrítmicos, pues el implante en este grupo poblacional pues conlleva una serie de factores a tomar en cuenta para finalmente tomar la decisión de implantar estos dispositivos, y tiene mucho que ver porque lamentablemente pues no hay todavía diseños específicos para una población pediátrica y muchas veces se tienen que adaptar los dispositivos de adultos, y las implicancias que esto trae, sobre todo en menores de 10 años o que no tengan el peso adecuado, que puedan conllevar mayor riesgo de infecciones, de lesiones o alteraciones del dispositivo y de los cables, que es importante a tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo-beneficio en el implante de estos dispositivos en los pacientes, ¿no? Y como les había mencionado, pues si revisamos las guías en donde nos van a dar la pauta para indicar este tipo de dispositivos, pues muchos son opinión o consenso de expertos, porque en realidad no hay trabajos que sustenten el apoyo o el beneficio directo en estos pacientes, ¿no? Si bien en estos pacientes cuando se implantan estos dispositivos, por la edad, por el peso y por la talla, tenemos que usar o implantar dispositivos combinados percutáneos con localización del bolsillo en la zona abdominal para reducir riesgos de erosión, de exteriorización de los dispositivos, o estos dispositivos que no son percutáneos, sino que muchas veces se asocian en forma epicárdica o se implantan en forma epicárdica, que también, bueno, tiene sus limitaciones en algunos casos, pero que están empezando a tomar lugar para este tipo de poblaciones especiales y darles ese beneficio, esa protección, ¿no? Bueno, más o menos quería hacer una idea de todo lo que conlleva
la prevención o la idea de riesgo de muerte súbita cardíaca en esta población pediátrica. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Pío Zelaya.